Voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. San Juan, capítulo número 6. ¿Lo tienen todos? Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, glorificamos, Señor, y exaltamos, Padre, tu divino y glorioso nombre, Señor eterno. Ruego en esta hora, Padre amado, de manera muy especial que bendigas mi vida para que pueda transmitir con claridad, Dios eterno, a mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana, Señor eterno. En el nombre de Jesús te ruego, Padre Celestial, que en esta hora podamos tener comunicación, Señor amado, aleluya. Podamos comunicarnos, Padre Celestial, en esta hora a través de este precioso mensaje, de esta preciosa, Padre amado, aleluya, incidente en la vida de aquellas personas, Señor eterno. Te ruego en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre de Cristo, Padre amado, que en esta mañana podamos salir de este lugar robustecidos y fortalecidos, Padre amado, por tu glorioso y divino poder, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la providencia de Dios, como Dios está de alguna manera siempre solucionando todas nuestras necesidades. ¿Quién ha pasado por alguna circunstancia en su vida que necesitaba que algo pasara porque sus recursos o sus capacidades habían llegado a un tope y entonces necesitaba que algo pasara? ¿Quién experimentó alguna vez la providencia de Dios? Amén. Saben entonces la gran mayoría de lo que estoy hablando. Y aquellos que todavía no lo han experimentado, déjeme decirle, cuando llega ese momento, todavía existe la providencia de Dios. Todavía existe lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Todavía existe lo que Dios puede ayudarnos en momentos puntuales de nuestra vida y a sacarnos adelante en cualquier necesidad que podamos tener. En este pasaje está hablando de que Jesús estaba predicándole, dice aquí, a 5,000 hombres. Los eruditos, los que han estudiado la Biblia, saben que cuando la Biblia menciona hombres, estaban en realidad con casi toda su familia. Eso agrega a las mujeres y agrega a los niños. Aquellos que más o menos han visto esto y pensando en una familia tipo, dice que había entre 12,000 y 20,000 personas en ese lugar, escuchando el mensaje de Cristo, escuchando el mensaje de Dios, escuchando el mensaje del cielo, porque la fama de Jesús, hermano, había llegado en aquel momento a todo lugar y a todo sitio, y la gente quería oír lo que Dios
tenía para decir. Había una enorme necesidad en el corazón de los individuos de reconocer y escuchar la voz de Dios. Y habían decidido, hermanos, habían bien decidido de que a través de Cristo se podía escuchar la voz del Señor. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor. Sabemos que Jesucristo es el Dios del cielo. Hoy nosotros sabemos que tenemos este sagrado libro donde registra, hermano, gran parte de los mensajes del Señor, de las enseñanzas de Cristo, y que sabemos allí hay sabiduría de Dios, hay sabiduría del cielo. Amén. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos aplicar esa sabiduría divina en nuestras vidas, porque cuanto más nosotros podemos aplicar esa sabiduría divina del cielo, menos errores vamos a cometer. Amén. Cuando nosotros logramos, hermanos, entender el mundo como Dios lo ha previsto, y logramos entender cómo Dios opera en este mundo, vamos a librarnos, hermanos, de una cantidad enorme de dolores de cabeza. Vamos a librarnos de una cantidad enorme de aflicciones en la vida. Vamos a librarnos de una cantidad de errores que podamos cometer en nuestra vida. Por eso es importante en la vida de las personas, hermanos, descubrir qué es lo que Dios dice en determinados momentos. Amén. Y puntualmente, hermanos, cuánta liberación sentiríamos en nuestra vida, por así decirlo, hermanos, si sabemos que tiene un Dios proveedor que cuida de nuestras necesidades. Amén. Yo he experimentado, hermano, muchísimas veces la providencia de Dios. Llegado a situaciones donde solamente Dios me pudo sacar, donde solamente el Señor me pudo librar, donde el Señor ha provisto. Y cuando Dios me ha dado lo que tengo, todavía no me olvido de aquellos momentos y puedo disfrutar mejor los momentos presentes, porque digo, de aquel lugar el Señor me sacó y hoy estoy en esta posición porque Dios me ha puesto a través de su providencia. No están aquí las virtudes del hombre ni las habilidades de las personas, sino que aquí está la providencia del Señor. Y quiero conducirlo, hermanos, por este pasaje, justamente hablando de este sentido. Estaba el Señor entonces enseñándole a esta multitud, predicándole el Evangelio, predicándole las cosas eternas del cielo. Y se hizo tarde, se hizo la noche. Y sabemos que todos tenemos que comer. Y esto comenzó a ser una preocupación para el Señor. Esta gente tiene que comer. Esta gente tiene que alimentarse. Ha pasado todo el día aquí escuchando las enseñanzas y ahora, como han escuchado las enseñanzas, tengo que proveer para ellos. Y le pregunta a uno de sus discípulos, ¿qué iban a hacer? Es decir, uno de sus discípulos le pregunta a Jesús, ¿qué iban a hacer? Y Jesús, hermano, le dice algo así como, ustedes son los que se deben de preocupar de este asunto. La iglesia se debe de preocupar en enseñar, en este caso era de proveer, amén, esas cosas que nosotros los seres humanos, cuando hablo de la iglesia, hablo de la organización, debe pensar, hermanos, en cómo descubrir, que las personas descubran, hermanos, esa sabiduría eterna, esa sabiduría celestial, para que podamos comprender, hermanos, que en nuestro medio habita un Dios proveedor. Es responsabilidad de los predicadores, de los maestros, es responsabilidad de aquellos que están al frente de una comunidad cristiana, hermanos, enseñar que existe un Dios proveedor y cómo ese Dios actúa en nuestro medio, aún en aquellas cosas que nosotros pensamos que son demasiado insignificantes y que no deberíamos de molestar al Señor porque son cosas pequeñas. Pero aquí nos muestra que aún en las cosas cotidianas de todos los días, Dios se muestra o se puede mostrar como un Dios proveedor. Amén. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a ver, ustedes tienen que proveer para esta situación. Son ustedes los que deben de hacer algo por esta situación. La gente, hermanos, cuando ve necesidades materiales o necesidades como en este caso, de darle de comer, inmediatamente, hermanos, pensamos en lo material y sacamos nuestros cálculos. Amén. Sacamos la maquinita de calcular y decimos 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8,
y hacemos nuestra evaluación y aquí se precisa tanto, es imposible. No se puede. Porque nosotros obedecemos a esa forma de calcular nuestra vida. ¿Nunca lo hizo eso? Muchísimas veces lo hemos hecho en casa. Sacamos la calculadora y hacemos esto y apretamos aquí y apretamos allá. Y dice, esto nos va a costar tanto. Es imposible. Por nuestra fuerza no lo vamos a lograr. A veces la maquinita nos ayuda a mostrarnos esas limitaciones que tenemos. Amén. Pero la Biblia nos enseña que no es con nuestras fuerzas, sino es con el Dios de los cielos. Entonces tenemos el mundo real. Aquí, hermanos, el mundo natural, donde se rige con ciertos parámetros y ciertas formas de pensar. Pero luego tenemos el mundo espiritual, el que es dueño de todo este mundo. Tenemos al Dios, creador del universo, que Él siempre puede llegar a tener la última palabra en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Así que cuando nosotros estamos pensando en alguna situación en nuestra vida y sacamos la calculadora y hacemos nuestra evaluación y llegamos a la conclusión que no se puede, no se apresure a pronunciar esas palabras, no se puede. Porque todavía queda, hermanos, la posibilidad que Dios nos puede brindar en esa circunstancia. Amén. Fíjense, hermanos, qué popular se ha hecho el tema del no se puede para los uruguayos, que hasta se han inventado jingles y se han inventado frases y se han hecho cosas, porque esto es prácticamente patrimonio de los uruguayos. Nadie nos puede sacar el no se puede. El no se puede es nuestro. Nadie lo puede copiar, el no se puede. No hay ningún otro país que lo pueda decir, solamente nosotros podemos decir el no se puede. Porque hemos vivido durante mucho tiempo pensando en el no se puede. Ahora Dios nos muestra otro ámbito, otra forma de ver, otra sabiduría que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el reino de los cielos. La Biblia nos dice, hermanos, que el universo espiritual de Dios puede controlar y puede dominar el mundo real en el que nosotros vivimos. Y eso no es soñar, no es construir castillos en el aire, como decía Cortés. No es dejar volar nuestra imaginación. Estamos todavía, hermanos, en los parámetros divinos, donde las cosas pueden ser posibles, donde Dios puede hacer la diferencia. Pero por supuesto Dios ha de alguna manera condicionado este mundo espiritual y los logros de este mundo espiritual a través de la fe. Amén. Jesucristo, hermanos, en muchas oportunidades ha enseñado acerca de la fe, ha hablado acerca de la fe, ha instruido a la gente acerca de la fe. Nosotros debemos anunciar, predicar, ilustrar también acerca de la fe, porque la fe, hermanos, es justamente lo que hace que las cosas de Dios sucedan. El creer que Dios va a hacer algo a pesar que todavía no lo vemos, a eso se le llama fe. El creer que Dios puede cambiar una situación, aunque nosotros digamos no se puede, a eso se le llama fe. Creemos en lo que no hemos visto, pero sabemos que va a venir. Por eso, hermano, le dice esta frase el Señor Jesús, está registrado aquí en la palabra del Señor. Dice en el versículo número 6. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús dice, sabía lo que Él iba a hacer en ese momento en particular. Había mucha gente para alimentar. Era imposible generar algún tipo de recurso en ese momento para darle de comer a tanta gente. Incluso alguien se atrevió allí a decir, Señor, tanta plata es difícil de conseguir ahora y aún si la tuviéramos es difícil de conseguir pan para tanta gente en este momento. Matemáticamente y según las posibilidades
hermanos, era imposible que se pudiera lograr. Pero a mí, hermanos, me apasiona lo que la palabra del Señor aquí descubre acerca de la persona de Cristo, diciendo, Él sabía lo que iba a hacer. Para mí, hermanos, esto es sorprendente, porque la Escritura está revelando, hermanos, la mente de Dios, diciéndonos que Él tenía todo bajo control, a pesar de que estaba desafiando a los que estaban a su alrededor. Que Él tenía certeza de lo que se iba a producir en ese momento. Que Él sabía cómo iba a culminar esa historia. Él sabía cómo iba a desarrollar la providencia para todas esas personas. Él sabía lo que iba a hacer. Si nosotros leemos un poco más adelante, dice que apareció un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y parece ser, hermanos, que allí tiene que ver un poco la motivación de ese muchacho, la ingenuidad de ese muchacho de aparecer, de ese niño, de ese adolescente, de aparecer con esos 5 panes y 2 peces. Parece como que si fuera un hecho aislado que luego el Señor toma para hacer alguna cosa. Pero no podemos olvidarnos que anteriormente, anticipadamente, el texto nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Eso nos habla, hermanos, de la omnisciencia de Dios. Aparte de la providencia del Todopoderoso, nos habla de la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Aún, hermanos, cuando todos estaban preguntando qué era lo que iba a pasar y la gente estaba allí esperando las enseñanzas del Señor, Jesús, hermanos, ya había interactuado con el chico a distancia. Y esto es algo de lo que es enormemente curioso, porque a veces los seres humanos no creemos que Dios pueda interactuar con nosotros, obrar en nuestra vida, que Dios nos hable directamente. A veces nos cuesta creer esta verdad, porque asociamos, hermanos, que un diálogo tiene que ver con 2 personas que se pueden ver y se pueden escuchar y se pueden palpar, que están parados uno enfrente de otro. Y a veces nos olvidamos que Dios es espíritu y Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todas partes y en todo momento. Amén. Aunque estaba visiblemente allí parado, hermanos, Jesús estaba tocando el corazón de aquel niño que estaba en medio de la multitud y que era el único que había traído algo de alimento a aquella reunión. Estaba Jesús ahí, porque Él dice, la Escritura nos revela que Él dice que ya sabía lo que iba a hacer. Entonces este no es un hecho aislado, no es que el niño apareció, el adolescente apareció por casualidad. Debo de admitir en mi corazón que aquí hay una interna relación entre Jesús y el joven. El joven sintió que Dios le estaba hablando a su corazón y que debía de entregar lo que tenía en sus manos a Dios. Él seguramente, hermanos, sintió algo en su vida que lo relacionaba directamente con la persona de Cristo. Por eso trató de acercarse a la persona del Señor. Para nuestra mente finita, hermanos, es difícil comprender esto, ¿verdad? Por lo menos en algunos momentos a uno nos cuesta interrelacionar estas cosas. Porque a veces pensamos que tenemos que tener a alguna persona, Dios tiene que bajar aquí a nosotros, porque a veces pensamos que si Dios quiere hablar conmigo, Él tiene que bajar aquí, hermanos. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios puede hacer lo que quiera. No traigamos a Dios a nuestra dimensión, no bajemos a Dios de su trono, no hagamos que Dios venga a nuestro medio, porque Dios es todopoderoso. Dios se puede comunicar con nosotros de 1000 formas. Y a veces lo hace reiteradamente, insistentemente. A veces lo hace a través de un mensaje, como lo estamos haciendo ahora, pero a veces Él lo hace a través de una lectura, cuando algo se ilumina
en las páginas sagradas de la Biblia, hermanos, se ilumina de forma muy exponencial y podemos comprender en nuestra mente lo que está escrito allí como si nunca antes lo hubiésemos comprendido. A veces aparece un hermano o una hermana y nos da una palabra y parece ser que ese mensaje que nos da tiene que ver con la palabra de Dios, porque viene con una sabiduría interna que solamente nosotros sabemos. A veces tiene que ver con un incidente en la vida. Hermanos, Dios puede comunicarse con el ser humano de 1000 maneras. No limitemos a Dios diciendo, no, si me tiene que hablar a mí, va a tener que aparecerme en un sueño en la noche, despertarme a los pies de mi cama para que yo pueda. Esos son, hermanos, mitos que nosotros fabricamos en nuestra cabeza. En algunas ocasiones Dios lo ha hecho así, pero no quiere decir, hermanos, que esa sea la única forma en que Dios puede revelarse a nuestras vidas. Le puedo asegurar que Dios se ha revelado de muchas maneras y de muchas formas en su vida. A veces no lo hemos logrado captar en nuestra vida o no lo hemos logrado entender en nuestra vida porque no lo pudimos percibir con nuestro intelecto en ese momento puntual. Pero Dios puede relacionarse con nosotros, hermanos, de muchas formas y de muchas maneras. Tenemos que estar abiertos a nuestro corazón. Este chico perdido en el medio de la multitud, quién sabe dónde estaba, pero pudo sentir la voz de Dios que le decía que debía de entregar lo que tenía al Señor. Seguramente no le dio más detalles. Y si algún humanista o ateo escuchara este relato, diría algo así como, qué tremendo, ¿cómo le van a sacar la comida a ese pobre niño? Qué terrible, ¿cómo le van a sacar la comida a ese pobre chico? Fue el único precavido. ¿Cómo puede ser que le saquen la comida a ese niño? No puede ser. Ningún religioso, ningún creyente puede comportarse de esa manera. Porque siempre el hombre natural, hermanos, tiende a percibir las cosas en forma natural y las concibe en su mundo natural. Pero Dios, hermanos, nos desafía para que nosotros podamos concebir este mundo y todo lo que nos rodea de forma sobrenatural. Amén. Y no deje que se lo cuenten. Vívalo usted mismo. Amén. Vívalo usted mismo. ¿Cuántas situaciones tendremos en nuestra vida, hermanos, donde podemos decir, aquí solamente puedo depender de Dios? Aquí puedo depender del Señor. Y no estar diciendo cosas como estas. ¡Qué terrible! Los religiosos sacándole la comida al pobre chico. Los religiosos reteniéndole la comida al pobre chico. Mira, hermanos, ese jovencito pudo ver mucho más allá que los propios discípulos. Ese niño, porque dicen que es un jovencito, un adolescente, pudo ver mucho más allá que los expertos religiosos del momento. Este chico pudo ver el mundo espiritual. Y estuvo, hermanos, dispuesto a actuar con todo lo que él tenía y entregárselo a Dios, todo lo que él tenía. No es el único caso, hermanos, que Dios resalta en la Escritura acerca de que hay alguna persona que entrega todo lo que tiene en ese momento puntual de su vida porque reconoce que hay un mundo espiritual que al fin puede hacer mucho más que cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan en aquel tiempo con Eliseo cuando la viuda heredó de su difunto esposo nada más que deudas? Y vinieron a cobrarle las deudas y no tenía absolutamente nada. Y estaba dispuesta a entregar sus hijos porque le reclamaban los hijos para llevárselos como esclavos, para cobrarse la deuda a los deudores. Es terrible cuando las hermanas le dejan nada más que deudas, ¿no? Nosotros partimos y le dejamos de herencia solo deudas. Eso es terrible. Nunca deje deuda, hermanos. Eso es terrible. Y a nuestras esposas, hermanos, jamás le dejemos deudas. Eso es terrible. Esta mujer lo único que heredó de su esposo fue deudas. Y el profeta de turno en ese momento le dice, ¿qué tienes? Dice, tengo un poquito de aceite.
dice, ve y recoge todas las tinajas que encuentre en el pueblo. Dice que la mujer hizo así, trajo de todos los vecinos que le prestaban tinajas, trajo y comenzó a echarle las tinajas y llenaba una y seguía con la otra y llenaba otra y seguía con la otra, hermanos. Y Dios proveyó una fortuna para esa mujer porque pagó las deudas y quedó con dinero para vivir el resto de su vida, ella y sus hijos. Dios le proveyó una fortuna. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la sinagoga y aparece una ancianita en el momento de las ofrendas? Porque en el tiempo bíblico también se levantaban ofrendas como hoy día. No es invento del siglo XX levantar ofrendas. El tema de levantar ofrendas es bíblico, es de los tiempos de la creación del mundo. Recuerden que Abel y Caín tuvieron que llevar ofrendas al Señor, y uno llevó un animal y otro llevó granos que él había cosechado. Las ofrendas son antiquísimas. Y estaban en una reunión como esta, y llegó el momento de las ofrendas, y todo el mundo venía y colocaba las ofrendas. Y dice que Jesús vio la actitud de los ricos. Los ricos, cuando iban a poner ofrenda, estaba el alfolí allí en el altar. Y golpeaban fuerte en el alfolí, ¿no? Y pasaba otro y traía su ofrenda, que eran voluminosas, porque era gente, dice, que daba de lo que les sobraba, era gente rica. Venían al altar y traían, como hacen algunos que agarran el billete de una esquinita y lo sueltan allí. Y lo soltaban. Y Jesús vio todo eso. Y entre medio de ellos, que venían pasando como en una fila, no levantaban como nosotros que pasamos por los bancos, sino que venían todo el mundo al altar y dejaban su ofrenda en el alfolí. Y venía una viuda, una ancianita, y trajo, dice, 2 blancas. Y las pone en las ofrendas, 2 pequeñas monedas, insignificante para lo que se estaba poniendo, ridículo para lo que se estaba poniendo. Pero Dios resalta allí, hermanos, lo que estaba haciendo esta mujer. Porque dice que esa mujer estaba dando todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y en este punto, hermanos, es cuando nos referimos de la providencia de Dios. Y que Dios sabe lo que nosotros pensamos en nuestra vida. Y cómo nosotros nos comportamos ahora en el momento en que damos para el Señor. Muchos en ese momento, quizás si fuera hoy en el siglo XX, qué horrible, ¿cómo le van a sacar a la pobre viejita 2 monedas, lo único que tiene? Las iglesias no tienen congregación, no tienen corazón. Estos religiosos no tienen corazón. ¿Por qué? Porque todo lo medimos según la dimensión en que nosotros vivimos, donde todo nosotros lo relacionamos a lo material. Pero hay secretos espirituales que no se conocen en forma global en esta tierra, a menos que lo experimentemos nosotros mismos. Y aquella ancianita, hermanos, seguramente estaba acostumbrada a experimentar el mundo espiritual. Daba todo lo que tenía en ese momento porque sabía que Dios iba a proveer. Era su experiencia. ¿Quién le iba a quitar a ella su propia experiencia? Por eso digo siempre, hermanos, cada quien debe tener su propia experiencia. La motivación, hermanos, que tuvo este muchacho fue porque estaba allí relacionándose con el Señor Jesucristo. Seguramente el Señor le habló y le dijo que debía entregar esos alimentos, que los trajera allí al altar. Este chico salió de la multitud, salió de donde estaba y llevó esos 5 panes y 2 peces, que era algo extremadamente ridículo para darle de comer a aquella gente. Pero era lo que él tenía. Amén. Era lo que él tenía. Era lo que él poseía. Era todo lo que él tenía. De hecho, hermanos, era todo lo que había en toda aquella multitud. Y lo trajo a donde estaba el Señor Jesús. Se lo puso en sus manos por medio de los discípulos. Llegó hasta ese punto. Y ya lo que tenía, no lo tenía más. Pero es, hermanos, poderoso confiar en la providencia de Dios. Amén. Dios puede hacer cosas extraordinarias, hermanos, con lo más humilde de nuestras vidas.
con aquello que nosotros podemos catalogar como algo insignificante, ridículo. ¿Qué voy a entregarle yo al Señor? Esto es insignificante. En el mundo espiritual no tiene ningún sentido. Pero Dios, hermanos, quiere tomar porque estamos confiando en su providencia. Dios quiere tomar lo que podemos darle porque sabe que en ese corazón, hermanos, hay confianza en el mundo espiritual de Dios. Sabe que Dios va a proveer. Sabe que Dios va a otorgar a esas vidas lo que están necesitando. Por eso nosotros cada vez que precisamos algo, sacamos la calculadora y sumamos y restamos, como dije anteriormente, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a eso y eso nos deja tranquilos, nos deja en paz, sabiendo qué es lo que precisamos. Pero en el mundo espiritual no funciona el 2 más 2. El 2 más 2 en el mundo espiritual puede ser muchísimo. Y a veces, hermanos, lo muchísimo que se puede traer en el mundo espiritual puede ser nada delante de los ojos de Dios. Porque Dios no nos sorprende absolutamente con nada. De hecho, hermanos, la Biblia describe a Dios como el dueño de la plata y el oro que hay en este planeta. Porque en definitiva es así. ¿Quién ha sido el creador del universo? Dios. Entonces, Dios es dueño de la plata y el oro que hay en este planeta. Pero a nosotros nos gusta llevar a cabo, hermanos, el deseo de calcular lo que necesitamos. A veces puede ser bueno, porque sabemos cuán grande es Dios a la hora que nos suple. Sabemos que no se trata de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades. Sabemos que no se trata de nuestros recursos económicos, sino que se trata de Dios. Por un momento perdemos esa supuesta seguridad que tenemos en nuestros recursos y se la trasladamos a Dios para poder depender de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Este jovencito, hermano, estaba actuando de esta manera. Por un momento perdió su alimento. No lo tuvo más en sus manos. Ya no le pertenecían a él. Se los entregó al Señor. ¿Pero usted cree que él no tenía hambre? Él, como el resto de la multitud, había pasado todo el día en ese lugar. ¿Usted cree que no tenía hambre? Tenía hambre. Pero él no estaba mirando esa entrega que le estaba haciendo al Señor como algo que estuviera perdiendo alguna cosa. Porque a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando damos algo, se lo vamos a dar a alguien y entonces entramos en esa situación donde se lo estamos dando, pero con un dolor enorme, ¿verdad? Se me va yendo y no lo sé si lo voy a poder tener. Lo que nos describe aquí la Escritura es que este muchacho fue y entregó, hermanos, lo que él tenía para ese día. Ahora, cuando Dios actúa, hermanos, después de la creación del universo, cuando Dios actúa, siempre actúa a partir de algo o de alguien. En este caso, hermanos, partió de lo que el chico le entregó a los discípulos y los discípulos a él. Eran 5 panes y 2 peces. Del punto de vista humano sería algo ridículo que la gente pudiera poseer o sacar algo para toda esa multitud. Sería algo. Pero Dios estaba comenzando a gestar algo grande que enseñaría, hermanos, la providencia de Dios, que enseñaría la omnisciencia de Dios, que enseñaría la omnipotencia de Dios. Amén. Y todos los que estaban allí presenciando en ese momento esa situación, hermanos, verían, hermanos, en ese instante la manifestación de Dios, hermanos, espiritual en el mundo natural. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y lo comenzó a partir y a dar. Y hay un verbo que utiliza aquí, hermanos, que también me llama poderosamente la atención. Está en el versículo número 11
y es la última palabra, o las últimas dos palabras del versículo número 11, que sí existe un verbo muy, muy importante para lo que estamos diciendo ahora en este momento. Dice, voy a leer todo el versículo, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? ¿Cuánto quieren repetir? Se trata de eso. ¿Cuánto querían? Y cuando se trata de comida gratis, hermano, la gente repite y repite. ¿O no le ha pasado? Cuando la comida es gratis, otra vez y otra vez. Y nos servimos 2, 3, 4 veces, no hay problema. No sea cosa que se pierda esa oportunidad. Y hermanos, allí actuó esa cuestión. ¿Cuánto querían? Jesús estaba viendo allí y el relator bíblico estaba viendo allí que la gente se sirvió más de una vez. Y se le dio mucha comida que partieron de la base de los 5 panes y los 2 peces. Que partieron de lo que el jovencito trajo a los pies del Señor Jesús. Si no hubiésemos quedado con esa filosofía humanista y hubiésemos actuado de esa forma diciendo, bueno, sí, ¿cómo le vamos a sacar la comida al chico? No te hagas problema, tú come, si quieres ponete del otro lado del árbol allí para que nadie te vea, no sea cosa que venga y te quieran robar lo que tenés, ponete allí, disfrutá de tu comida tranquilo, tú fuiste precavido. Si hubiésemos actuado humanamente, humanistamente, o a veces un poco ateo a de los asuntos espirituales, y les hemos dicho de esa manera, hermanos, nada hubiese pasado. Pero Jesús sabía que allí había un corazón sensible, un corazón que palpitaba según el ritmo de Dios, un corazón abierto a las cosas espirituales. Y entonces ese chico apareció con aquellos 5 panes y 2 peces, y allí comienza el milagro. Y todo el mundo comió, hermanos, como come aquel que come comida gratis. Varias veces repitieron, varias veces. Pero dijo el Señor, alto, acá no se puede desperdiciar nada. Porque lo que Dios da no es para tirar. Lo que Dios da no es para desaprovecharlo. Lo que Dios da no es para desestimar. Lo que Dios da tiene que ser considerado como un milagro y cuidado como tal. Así que vamos a juntar los pedazos que sobraron. Comenzaron a juntar. Pasaron por donde estaba la gente. Algunos ya estaban tirados en el pasto mirando el sol. No porque estaban así, sino ya no aguantaban más de estar sentados. Su barriga requería más espacio, entonces tuvieron que extenderse en el pasto, acostarse en el pasto. Pero pasaron los discípulos por allí y recogieron. Y dice allí que aparecieron con 12 cestas. O sea que el resultado final de lo que sobró era aún mayor que lo que se inició. Y la gente, hermanos, muchos de nosotros, solamente cuando vemos, comprendemos la magnitud de la cosa. Amén. Algunos de nosotros que tenemos dificultades con respecto a la fe, solamente cuando vemos. Y Dios dice, la gente tiene que ver, y allí están las 12 cestas. Eso es mayor que lo que tenía en mis manos. Allí hay más que lo que había en mis manos. Pero no olvidemos que todavía casi 20.000 personas comieron de estos 5 panes y 2 peces. Así que, hermanos, cuando se trata del mundo de Dios, Dios para nada, hermanos, practica el egoísmo o el quitarle algo a la gente o el usurparle algo que ya poseen. Hermanos, muchas veces lo que nosotros les damos, el Señor lo devuelve muchas veces más. Pero tenga su propia experiencia. Tenga su propia experiencia. No dejen que solamente se lo cuenten. Tenga su propia experiencia delante de Dios. Crea en el Dios de los cielos. Crea en el Dios todopoderoso. Crea en el Dios soberano. Crea en aquel que puede hacer la diferencia en nuestro medio. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo, hermano, me imagino a aquel chico saltando también, porque también comió. También se sació. Él sabía que nunca iba a perder lo que había entregado a las manos del Señor. Que lo que se entrega a Dios nunca se pierde.
Él lo sabía, pero habían otros que no lo sabían, que estaban dudando, que tenían otra forma de pensar. Y en ese momento seguramente se debe de haber dado vueltas hacia los discípulos y dijo, realmente les dije, esto que tenía era suficiente cuando cae en las manos del Señor. A veces evaluamos que es muy insignificante, que es pequeño, que no tiene ningún sentido, que no se compara con la necesidad, pero cuando cae en las manos de Dios, eso hace la diferencia. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la providencia de Dios, tenemos que experimentarla. Tenemos que experimentarla. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. A veces lo que tenemos es poco y parece que no va a alcanzar. Pero cuando confiamos en el Señor, eso marca la diferencia. Póngase de pie en esta hora. Aleluya, vamos a agradecer al Dios Todopoderoso.